ever costume? My first ever costume. Do you remember the anime and the manga Yu Hakusho? Yeah, a few of you, yeah. The original shonen manga. It's still to this day has the best tournament arc of any shonen manga. And so I was really obsessed with it in '99, and I chose to cosplay Kurama, who is like the pretty boy of the four main characters. And so, but I didn't know how to make myself look like a man, you know? So it was like, no one recognized me, and I didn't even use a wig, you know? So like, I don't know how to style this red wig, so I'll just use my hair. But I did make the chi pao, like what he wears, and I made the whip, the rose whip, and that just was a really amazing experience for me to be able to put like a pile of fabric into something that I could wear. Yeah. So, yeah. It was all experimentation back then. All experimentation, 100%. Dice que su primer cosplay fue de Yu Hakusho, personaje. Kurama. Kurama. Imagino que es el de pelo rosado, ¿cierto? Ya dice que estaba en su nueva experiencia, ocupó su mismo cabello, que ella hizo la parte superior del traje del personaje y que también hizo la parte de la enredadera de rosa. Que dijo que todo fue experimental, pero finalmente ese fue su primer traje y lo pasó muy bien. Qué divertido, me encanta recordar ahí los trajes antiguos. Oye, además hay una tremenda cosplayer que también quiere saludar. Hola Yaya, tengo una pregunta sobre tu cosplay de Yor. Tú hiciste tu propia interpretación del traje de Yor de Spy Family. Me gustaría saber qué te inspiró o que nos cuentes un poco de cómo realizaste ese traje. Your Spy Family. So Spy Family. I read the manga, and that I became obsessed with the manga because I saw a announcement that this manga was going to be made into an anime, and I was like, the premise sounds so fun, you know, an assassin and a spy, and they're like, you know, how do you say, their fake daughter is a psychic or, you know, can read minds. So I read the manga and just loved it. I like devoured all of the chapters that were available, and that was in April. And so by I think July, I made but I wanted to make like a fancy version because so many people were cosplaying Spy Family that summer, this last year, and there was just so much of the same dress, and I just wanted to do something a little different, you know, just something that you know, I was like, screw accuracy, do something for me and with embellishments, and so I did the Thorn Princess outfit. Ok, dice que ella se obsesionó literalmente con el manga. Estaba obsesionada con el manga, le encantó toda la historia detrás de que fuera el papá espía, que la chica fuera telepática, pudiera leer mentes, y que una vez el año pasado, en la época de verano, donde ella vive, vio tantos trajes de York que dijo, yo también quiero hacer algo, pero mi versión un poco más fancy, ¿no? Así como un poco más elegante a su estilo, y que en realidad le encantó y lo disfrutó mucho, pero quería hacerlo algo diferente, más a su estilo. Mira, tremendo. Hoy tenemos una pregunta por acá del público, sobre todo aquí nuestro amigo ha estado desde temprano esperándola. Hola Yaya, mi pregunta es simple, que ¿cuál fue el cosplay más complicado de hacer? The most complex. I think it's an ongoing journey. There's always like a more complicated costume that happens, and so I think the first time I felt like, oh my god, I can't believe I made this, like really, you know, in shock of myself, was Carmilla from Vampire Hunter D. I made that back in 2009. But I had watched Vampire Hunter D in the year 2000,
So for 9 years, I didn't have the skills or the confidence to cosplay Carmilla. But in 2009, I felt like I could maybe tackle it. And it took 6 weeks of, intense work. Ok, dice que, bueno, principalmente el traje que más le ha costado es Carmilla. Dice que le costó alrededor de 6 semanas hacerlo y que también le costó bastante tomar el valor para poder tener las habilidades para poder hacer un traje. Porque dice que le costó mucho, que vio muchos detalles y se cuestionó mucho la opción de querer hacerlo. Pero finalmente, después de 6 semanas, ella ya tomó la decisión y dice que el traje le encanta, pero que fue complicado. I'm gonna just say, in general, I think nowadays you have so many resources that you can truly make anything. You can come into cosplay, you have the materials and the tutorials, YouTube videos and such, where if you want to tackle something incredibly complicated, you can. So it's really like, it's about you wanting to go for it and having the commitment to do it. Like, will you commit yourself to spending this time making this costume? And I always tell people you should absolutely always choose a character that you personally love, because all the time that you're spending making the costume, like the agony, long hours you go through, that is all worth it, and it motivates you if it's for a character that you like, So you have to have a personal connection to them. Dice que el comienzo, claro, es complicado, que ahora nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una cantidad enorme de materiales para poder ocupar, no como en otros años, y que fuera de eso tienen tutoriales, pueden ver en YouTube, en diferentes páginas, y que también va en el sentido de ser constante y decidido en lo que quieres hacer, y que ella siempre recomienda de que primero el personaje que vayas a hacer sea un personaje que realmente te gusta, porque eso te va motivando a medida que tú vas sufriendo, vas llorando durante el proceso, vas diciendo, no importa, voy a lucir igual que este personaje, así que es como un poco motivacional. ¿Tienes preguntas por allá? Sí, por acá Ya, tengo súper. un tremendo cosplayer. Hello, Yaya. I'm Daida. I've been cosplaying since 2012. I'm a really big fan of yours. I've followed you since the beginning. Thank you. And I really admire your work. Cosplay, I think it's an art that comes from the heart, and it's a form of expression. Yes. And I really want to know what keeps you going, what motivates you to keep going in this art. Oh, so having done cosplay for 24 years and it being my job, of course, there are moments where I feel burnt out and I want to take a break. And I will say during the pandemic, 2020 was really rough for me, because all of a sudden I couldn't go to conventions and I had nowhere to take photos of my costumes, and it didn't motivate me at all to make new costumes. I personally did not gravitate towards TikTok and making cosplay videos in my living room. I wanted to create the image, and sort of like go out and have those adventures. I'll let you translate and then I'll continue. Vamos a... Dice que en realidad después de 24 años ya trabajando, o sea, haciendo de algo que le gusta también su trabajo, tiene sus altos y bajos, ¿no? Que dice que básicamente para la pandemia que fue en el 2020 fue súper duro para ella, porque no podía salir, no tenía opción de poder crear este tipo de contenido, porque ella no es mucho de hacer videos, ni TikToks, ni nada por el estilo, pero sí le gusta replicar imágenes. ¿Ya? Tratar de personificar lo máximo en el personaje. Y dice que para ella en particular la pandemia fue muy duro porque no podía salir, pero que en realidad después de todos estos años hay altos y bajos y ella sigue motivada como siempre. Yeah, but I think that 2020 kind of forced me to reevaluate and really think about how I wanted to cosplay and how I can, still be creative. So I started building sets, like photo sets, in my warehouse, because I have a warehouse for my small business, but we weren't using it, we weren't prepping products
steps to go to conventions, so it was just sitting there empty. So I started buying backdrops and furniture and really started to create environments, and that immediately sparked like my just desire to cosplay. So I like did photo shoots of characters I already had costumes for, but I also made new costumes. Dice que, bueno, a raíz de lo mismo de la pandemia, la forzó de alguna manera u otra a decir, no me voy a quedar de brazos cruzados, compró diferentes tipos de decoraciones, dice maceteros, diferentes artículos que puedan decorar, y tenía ella un espacio en su casa que decoró y que lo adaptó para hacer las sesiones de fotos en su casa, y que finalmente eso fue la chispa que hizo que se motivara en realizar más trajes y más sesiones y seguir creciendo. But I really, from the pandemic, I really gained more appreciation for conventions, for meeting people in person. Absolutely. And also like now I'm very focused on only cosplaying characters that I really like, so like no more, like literally I won't even take a collaboration with a company if I have no connection to the character, like if it's something I'm personally not interested in, even if they want to pay me money, I'm like, no, I would rather do something for myself, so. Dice que inicialmente ella había escrito un libro que yo creo que varios conocen, alrededor del 2019, que tenía intenciones de lanzarlo el 2020 y que, bueno, por razones de pandemia ella iba a hacer todo un tour book y no se pudo. Y que finalmente siempre recomienda de que sea un personaje, si van a hacer cosplay, que sea un personaje que realmente les guste, porque ella ha tenido oportunidades donde le dicen ya queremos que hagas tal personaje, pero si ella no tiene una conexión especial con el personaje, en realidad por mucho dinero que le paguen no le interesa y prefiere hacer algo que realmente a ella le apasiona o que le llene el alma. De verdad, cuando uno hace cosplay es amar el personaje para poder interpretarlo. Creo yo que eso es algo súper importante, no solo tomar un personaje por hacerlo. Qué lindo lo que dice Yaya, yo creo que de verdad todos nos llega a eso, que amamos un personaje, nos enamoramos y de ahí lo queremos llevar a la realidad, pero por el amor al personaje. Así que gracias Yaya, me encanta, eres la mejor. Oye, tenemos más preguntas por acá. Hello Yaya. Quería preguntarle qué le ha parecido Chile, la gente, y si ha tenido la oportunidad de probar quizá alguna comida de aquí o aprender alguna palabra de las que decimos nosotros. Ay, no escuché muy bien. Si había probado comida o alguna palabra típica también como cosas. Si le han enseñado alguna palabra chilena. Monday, we will eat all the Chilean food on Monday. I was promised. She promised me. So they're going to try So it. work first, right? Convention first. Make sure that I fulfill all my obligations, and then we will eat our way through Santiago. Yes, I did have centolla, and I love seafood. I love seafood, so I think I would just eat everything. So. Oye, pero te quiero recomendar una comida, algún restaurante. I would recommend mote con huesillo. Mote con huesillo. Mote con huesillo. Estamos explicando a Yaya que es mote con huesillo para que ella pueda. Okay. Y hasta Entonces ahora dice que va a probar más cosas. Oye, pero le preguntamos. es una palabra Le chilena. preguntamos de palabras también. Sí. Yaya, so they also ask you about Chilean words. Once. No, pero no, ya. Cuidado. No, espera. Voy a poner en claro. Nacho, por favor, Es que para que ella no piense mal porque se asustó. No, nosotros les explicamos que nosotros tenemos diferentes comidas. A la 11. Sí. It's the way we call. No. Ella sabe que el significado de 11 se asocia a esta pequeña comida que es más La hora del té. similar al English breakfast, o sea, English afternoon drink. Y, Did I say something naughty? No. No. We are the naughty here, but also is a very good word. It's the way we call the tea time. But also, did you know that your name, Yaya, has different meanings here in Chile? I think my name Yaya has different meanings in a lot of different places. Yeah. So what is it here in Chile? Well, I know that in some places, Chile included, Yaya is a way to call your grandma.
it's a In it's a Greek, loving way. in Greek as In well. Greek, Yes, right? so I've been told that. Yeah, but also here, Yaya, it's like if you have a small wound, like if you hurt yourself, but a small wound. Like an owie. Yeah. In English, like an owie. Like an owie, yeah, like an owie, it's a Yaya too. But we say here Yaya, no Yaya. Yeah. What was the word for guys? No, not the No, Le estábamos explicando ahí lo que era la yaya en Chile, que nos queda ahí la costra, que era eso. I thought you said it wasn't naughty. Es que le voy a poner en contexto. Sí. Yo le dije que, porque ella escuchaba mucho la palabra con doble B. ¿Ya? Entonces yo le decía que es una palabra muy común acá en Chile, ¿Ya? pero no puedes usarla con cualquier persona. O sea, entre amigos se tratan de... It's difficult. Exacto. We use it for everything, but at the same time, it's a little bit insulting in some contexts. So yeah, it's complex. But you can always say chiquillos and some. Chiquillos. Yeah, chiquillos. Chiquillos. Depende You can say chiquillos. You can say like hola chiquillos. Hola chiquillos. Eso. Maravilloso. Hola chiquillos. Very nice. Exacto. Debería decir mejor buena cabros o más chileno. ¿Tienes una más por allá, Vicky? Súper. Cabros. Buena cabros. Ahí Yaya Han es chilena. Yo también me recordaba que además de la Yaya de la costa está Yayita en Chile, que es un personaje muy popular y que de hecho Yaya Han podría ser una perfecta Yayita porque es igual de hermosa y curvilínea que ella. Sí. Yayita. Yes. Yayita. Sí. Así que podría buscarla, tal vez le interese cosplayar a Yayita. Mira, interesante. Vamos a mostrarle a Yaya, Yayita. Yayita, sí. Mira, le vamos a mostrar a Yayita, personaje icónico de Chile con Dorito, que también tiene su película que salió en toda Latinoamérica. Así que ahí le vamos a mostrar a Yayita. Mira. Lindo. Ah, qué bueno, le mostrar a Yayita. No, Yayita, le estamos mostrando es fotos de lindo. Yayita, de Condorito. A ver si se anima también. Yayita es linda. Está viendo fotos de Yayita, que estoy viendo que le está mostrando un Condorito, a ver si se anima con un cosplay, un personaje chileno. ¿Te tradicional. imaginas? Yaya Han haciendo un personaje chileno Ese es sería... como, el crossover que nadie se esperó. Exactamente, el mejor país de Chile. Oye, tenemos más preguntas. Hola Yaya, mucho gusto. Primero decirle que es una gran inspiración y un honor tenerla aquí por fin en este país, que nos había costado demasiado verla, así que estoy muy emocionada. Y también preguntarle qué consejo nos da, porque a los que somos makers y queremos hacer nuestros trajes de la cabeza hasta los pies, de repente se nos viene todo muy cuesta arriba. Y dónde agarrarse, dónde buscar esa inspiración para seguir adelante. Escuché muy poquito al comienzo. Que para ella es una tremenda inspiración Obvio, estar eso lo acá. escuché, sí. Y que dijo que le había costado mucho porque habían campañas para traerla hace mucho tiempo y había sido difícil que ella viniera a Chile, entonces por eso ella está muy, muy emocionada. Wow. Oh, just in general, why I continue to travel? Well, first of all, you look beautiful, muy linda, and thank you so much. I'm happy to know that you have wanted to see me here for so long. I really appreciate that. I personally think cosplay is a social activity that you can't replace with only online interactions. Again, the pandemic really cemented that. You know, like I know it in my heart, you cannot just cosplay on the internet. It really is not the same. So it is very exhausting to plan so many trips and to be on the airplanes for so long, and time difference, jet lag. But it's really important to me to visit different regions of the world and to get to know cosplayers in them.
Yeah, so I have wanted to come here, of course, and yes, the convention has reached out to me in the past, but each time the dates didn't line up. I was already booked for other events. You know, it's like it's very difficult to, you know, be booked for a convention in Europe and then the next weekend go back to America and then the next weekend have to come, you know, to South America or something. So I've had to decline so far until this year. Finally the dates worked out. I don't have anything immediately following this event. I don't have anything, you know, right before it, so it just really worked out. So like there are hundreds or thousands of conventions all over the world. I can only go to 20 per year. That's my limit, you know. I've tried to go to up to 30 and it's way too much, like in costume, 30 weekends, it's way too much. So I have to very carefully choose which 20 I go to. Ok, dice que primero que claro, el trabajo de cosplayer, de estar viajando de un lado para otro es súper cansador y que en realidad ella no es mucho de ser cosplayer por redes sociales, le gusta mucho atender a las diferentes convenciones, que ella como límite en realidad se pone 20 durante el año y que ella es súper cuidadosa, minuciosa con escoger con pinzas a qué convención va a ir. Que antes, la verdad es que la producción la había tratado de contactar, pero por lo mismo ella estaba bastante como acomplejada porque tenía eventos en Europa, luego volvía a Estados Unidos y ahora se dio la oportunidad de venir a Latinoamérica, especialmente Chile, que está muy contenta por eso. My last thing that I will say is I was actually talking to my husband, Brian, Hi, yesterday. Brian. Hi, Brian. We love you. He travels everywhere with me. That's one of the reasons the convention has to be able to bring me and him because I traveled alone so many years to conventions and it was so lonely. It was like so difficult that I have to have someone with me. You know? So that's one of the reasons. Muy bien. Dice que ella está muy agradecida porque claro, al principio, los primeros viajes se sentía muy sola y que está muy agradecida en especial de la producción de que empezaron a traer a Brian con ella y eso ha sido de mucha ayuda durante sus viajes y no se siente solita. But we were talking about the fact that I could probably have way more fans and much bigger reach if I had if I streamed or if I did more cosplay on TikTok or on YouTube. And I was saying but I really like being in person. Like that is what motivates me. You want to know what motivates me to continue cosplaying after all these years is I have to meet you. I have to talk to you, look you in the eye and speak to you, you know? Like just through a computer screen is not enough. So that's why I travel so much. Claro, dice que claro, han conversado que las oportunidades de seguir creciendo, expandir sus redes, lo pueden hacer a través, quizás le han recomendado en hacer stream, en hacer TikToks o probar otras plataformas donde pueda mostrarse también, pero que finalmente ella lo que le gusta es el contacto, que finalmente lo que la motiva a siguiendo a hacer cosplay son finalmente ustedes, nosotros, que día a día eso es lo que le llena y finalmente es la que la motiva a seguir adelante y seguir haciendo esto un hermoso trabajo. Yo quiero aprovechar hacer una pregunta desde la mesa, después le devolvemos el pase a Miki para conversar de esto, porque creo que no siempre tenemos la oportunidad no solo de hablar con un exponente importante, sino de alguien que está desde el inicio. Entonces pensaba en esto, pensaba en cómo muchas veces la comunidad, se lo voy a traducir ahora a Yaya, también a veces no es entendida, a veces es discriminada, a veces entre los cercanos también la gente no entiende bien o hace una caricatura de lo que es el cosplay. Incluso con lo que ha crecido esta comunidad, me gustaría saber su opinión sobre eso. So, even with this amazing growing community all around the world of cosplaying, many times people who are linked to this culture are discriminated against. Some of them suffer bullying, or are simply not understood, sometimes even in their own families. So, so how can we as a community continue to improve and expand this conversation? Oh, totally. Huge, very important topic. I actually write about it in my book. My book is about the culture of cosplay and my own journey in cosplay, and I have experienced firsthand, my family not understanding. My mom for many years did not
understand why I was cosplaying as a job. And of course, as an Asian woman living in America, I certainly have been sometimes discriminated against, you know, like, why are you cosplaying Jessica Rabbit? She's a white woman, you're Asian. Or I was called Snow Yellow once when I cosplayed Snow White, you know, just stuff like that. But of course, there are also, you know, entire populations and ethnicities of cosplayers, especially in America, that are even way more discriminated against racially. You know, dark-skinned cosplayers, African-American cosplayers, brown cosplayers. It is a huge ongoing fight. And I just ask every single person to be vigilant and speak up for your peers. You know, don't let anything slide. You know, if somebody, it comes out and if you see something at a convention, somebody is feels uncomfortable talking to somebody else, like, be there for each other online as well. Don't be afraid to step in, and just know that a lot of the bullying and discrimination, it comes from ignorance. It's not that they're evil people, it's that they just don't know better. So, you know, talk to them with some kindness and explain to them why this community should be welcoming for everyone. Great words, thank you. Claro, ella dice que incluso para ella misma, que lo habla en su libro, donde habla de su experiencia propia en el mundo del cosplay, dice que ella misma, incluso su familia, lo tomó como un poco raro, especialmente su mamá. Dice que le costó muchísimo tratar de acomodarse a que ella trabajara haciendo cosplay, y que dice que, claro, ella misma sufrió diferentes molestias, bullying, por el hecho de que, por ejemplo, decía, ¿por qué haces a Jessica Rabbit? Si Jessica Rabbit es blanca, tú eres asiática, no va ni pega. Y como otras cosas también le ha tocado observar, y ella nos recomienda, y yo creo que es totalmente válido, que si vemos presencial o incluso en internet este tipo de acoso, de bullying, seamos nosotros mismos los que demos el hincapié para que esto pare y que la situación vaya mejorando, y que además ella siempre está constantemente siendo parte y manifestando de que todos nos apoyemos y dejar de lado, porque viene todo estos malentendidos normalmente vienen de la ignorancia, y nos recomienda de que abordemos esos temas, pero de manera educada, y finalmente educar a la gente sobre lo que es el cosplay. Excelente, gracias por esa respuesta, tanto por la respuesta de Yaya como por la traducción. Importante esa conversación también, de una comunidad que tiene que apoyarse, que tiene que acordarse que son parte de algo grande, y efectivamente ir eliminando barreras, eliminando prejuicios. Tenemos tiempo para una pregunta más del público. Sí. Hola Yaya, quería preguntar cómo ha sido el proceso de emprender y vivir del cosplay, sobre todo ahora con tu último proyecto de la máquina de coser. Está traduciendo. ¿Cómo es la pregunta? Se pasaron, chiquillos, además. Qué buena producción para venir, se ven hermosos, me encanta. Te amo. Me siento mal, mañana voy a venir, pero... Obvio, pones punta en blanco. ¿Un cosplay de homofica? How would that happen? Wants to know? Yeah, okay. So you're talking about cosplay as a job, building your brand. I do actually do a whole panel about that, but I thought it's too complicated of a topic to bring, you know, for my first visit here. If I have a chance to come back, I will be more than happy to do that panel. But for me, it's been a long road, and I didn't set out to make cosplay my career. So it's been really just small steps, and very just appreciating what I have, and then rising to new opportunities. So that's really what it is. Like the first time I was a guest, the first time, you know, I sold merchandise, it was like that wasn't my overall goal for a long time. It was just, let's try this out. So I think now you can actually strategize how you build your brand, and there are a lot of opportunities out there, but there's also a lot of competition.
You know, so that's, I think, the difficult part. I'll let you translate. Ok, don't worry. Ya, ella dice que, claro, es complicado, no es imposible, pero es complicado. Y ella, su modus operandi fue pasos a pasito. Que primero iba a las convenciones, ¿cierto? Después de un tiempo se atrevió a vender fotos, prints y todo el tema. Y que después ella fue tratando de ser parte del área competitiva del cosplay, que eso te ayuda mucho. Yeah. So now you can actually create your own niche, you know, your own specialty, because that is what it means for a company to want to work with you. They have to trust you. They have to see you as an expert in whatever that task is, and they have to know that you can deliver. And I think for me, my advantage is my experience. How many years I've been doing this, my name recognition, and that I've always tried to do good work, so I have a good reputation, that I'm professional, I will deliver, you know, that you can depend on me. Dice que lo que más recomienda ella es que sepas muy bien cuál es tu especialidad. Si tú te puedes afirmar de tu especialidad, te va a ayudar mucho. Y que ella, en su caso, su especialidad, o en lo que normalmente las marcas confían en ella, es en toda su trayectoria en el mundo del cosplay y todo lo que ha logrado durante todos esos años. Es la confianza, finalmente, todo lo que ha construido en base a su comunidad y a su talento. Chicos, estamos llegando casi al final de este panel, pero vamos a hacer algo. Dale un gran aplauso a Yaya Han. Y le vamos a pedir que se ponga de pie, que Muchas vamos a hacer gracias. unas fotografías To come forward para la prensa. to some pictures and some final words to the people who came to see you. So yeah, I'm going to pass you the mic. Ahí para Anyways, fotografías. por acá, sí. Foto a... Por supuesto. No, uno. No, Ya. nosotros qué. Oye, ¿qué? Es así, Aquí, mira, así estará. Claro, sí. Somos el marco para Yaya, básicamente. Muy bien. No, es que y chicos, de verdad que verla, los detalles, y por eso uno se da cuenta de por qué ella quiere estar contigo cerca de las convenciones. Extraordinario. Porque los detalles que tiene su vestuario, su traje, How todo long está does it take perfecto. to make a costume like the one you're wearing? Sí, es todo perfecto. ¿Cuánto se demora? Le estaba preguntando. No, estuvo 3 horas, 3 ahí horas. preparándose para el día de hoy. Imagínense, 3 horas para estar perfecta. Para estar acá. Tremendo. ¡Wow! Tremendo. Una foto con Yaya. Aprovechemos Me la manda. entonces, le pedimos unas palabras finales a Yaya para la gente que está acá que la vino a ver. Perfecto. Yaya, some final thoughts for the people who came to see you. Gracias, chiquillos. Pasó Yaya. Tremendo aplauso para Yaya. Un aplauso para Yaya. Conversó con nosotros en este panel internacional de Comic Con. Sí. Miki, por favor. Sí, un honor tenerte en nuestro país, Yaya. Estamos demasiado felices, yo creo, la llevamos mucho tiempo. Eres una verdadera inspiración para todos nosotros y cada una de tus palabras yo creo que resuena fuerte en el corazón cuando escogemos un personaje, cuando decidimos vivir esto, y sea trabajo, sea hobby, lo importante es disfrutarlo, así como nos dejó este mensaje Yaya.